pensadas, mal implementadas, otras que están no tan bien pensadas, pero muy bien implementadas. Va variando. Para arrancar, sí me gustaría que partamos un poco de la definición, ¿no? De una definición más estructurada del tema. Evaluar el desempeño es el proceso de evaluar el desempeño y las calificaciones del empleado en relación a los requerimientos del puesto para el que fuera contratado. Hablando de relación con los temas, para poder medir el desempeño tenemos que tener muy bien definido la descripción del puesto, muy bien definido. No solamente para seleccionar a la persona, sino después para poder evaluarla. Entonces también podemos evaluar sobre cosas que previamente ya estaban dadas. Es muy traicionero, digamos, y muchas organizaciones lo hacen, evaluar a alguien por cosas que no tenía idea que lo estaban evaluando, que no tenía un objetivo planteado. Entonces, no solamente tiene que estar en análisis y descripción de puestos, sino que también tiene que estar blanqueado con la persona a la que vamos a evaluar, o la que va a estar evaluada. Es utilizada para la administración de promociones, la fijación de reconocimientos materiales y otras acciones que requieren un tratamiento diferenciado de los integrantes de un grupo o equipo. Mediante la utilización de un procedimiento de ranqueo sistemático, la gerencia registra el grado de aporte que cada empleado hace al desempeño global de la organización. Esta es un poco una definición genérica, importante. Se evalúan un montón de cosas, algunas más estructuradas, que se pueden medir hasta con indicadores clave del negocio, como puede ser, si es un tema comercial, se pueden medir las ventas y puede estar asociado a eso. Se puede asociar a temas más soft, del comportamiento, de las capacidades y cómo uno se maneja en el ámbito del rol, pero siempre mirado desde esto, desde cómo aporta esa persona al éxito de la organización. En el momento en el que se vuelve personal es en el momento en el que la evaluación está fallando. ¿Sí? Bien, algunos objetivos o puntos introductorios. Primero, la evaluación de desempeño es un proceso diseñado para ayudar a los empleados a entender sus funciones, objetivos, expectativas y éxito. Es decir, no solamente establecemos un análisis y descripción de puestos donde detallamos qué tiene que cumplir esa persona o qué cosas tiene que tener para poder estar en ese rol, sino que a la larga la evaluación de desempeño no solamente fija un posible ascenso o no, o un posible feedback, sino que además aclara sobre qué cosas se le está evaluando y qué necesito yo para tener éxito a futuro en próximas instancias. Entonces no es algo de una vez tampoco, es algo que se va repitiendo en el tiempo. La evaluación de desempeño no es un fin, es un instrumento, es un medio, es una herramienta para mejorar los resultados del trabajo de las personas. Esto significa que no es el fin del camino tampoco, o sea, que lo usamos para dar feedback como una de las cosas. A veces también parte del feedback está en la diaria. De hecho, yo siempre digo, cuando uno se sorprende en una evaluación de desempeño, cuando la tiene, porque algunos ni la tienen, se sorprende de algo que no se imaginó, que nunca se lo dijeron. Tampoco está bien, porque parte del feedback tiene que ser en la diaria del rol del trabajo, no solamente en una instancia formal de devolución. Entonces, si yo me entero en un momento de evaluación donde están evaluando un posible ascenso y yo nunca me enteré en los últimos 6 meses que me mandé una en la mitad del plazo, y es muy difícil desayunarme con esto en este momento. Entonces, es una de las tantas herramientas que hay para que la persona entienda y comprenda lo que tiene que hacer y y lo que necesita para ser exitoso. Ahora, no significa que no obtengamos otros instrumentos. La evaluación de desempeño debe proporcionar una descripción exacta y confiable de la manera como los empleados realizan sus labores y cumplen con su responsabilidad. Y acá es importante, cuanto más ambiguo, más desconfiamos, más subjetiva se vuelve y más sesgados estamos de la valoración que hacemos de las personas. No solo porque yo me llevo bien con alguien, sobre todo porque las evaluaciones de desempeño se las hace siempre un supervisor directo o una persona con la que yo trabajo en la habitualidad, donde por ahí tengo mucha buena onda, tenemos mucha buena relación, y se pierde la línea entre lo que se espera de mí, lo que él espera de mí o ella, es muy subjetivo si analizamos desde las relaciones. Entonces, cuanto más exacto esté lo que yo estoy evaluando, cómo lo voy a puntuar, qué significa cada puntuación, si pongo un 1, si pongo un 5, si pongo un 4, si pongo un excelente, ¿qué significa ese excelente? ¿Que cumplí qué? ¿Está detallada la competencia que tengo que cumplir o el rol que tengo que cumplir?
para que yo comprenda, o me pusiste un 4 muy bueno todo, o sea, poner un 4 todo tu desempeño sin detalle es como pierde la formalidad y la objetividad. Sigo. Si me trago es porque sigo admitiendo gente. Para cumplir este objetivo, los sistemas de evaluación de desempeño deben estar directamente relacionados con el cargo puesto y ser prácticos y confiables. Y sumo uno, que te lo dé una persona que tenga la capacidad de evaluarte. No es lo mismo que te la dé alguien que no te ve nunca en la diaria que el que está todo el día trabajando con vos. Obviamente, el rol que te va a dar una devolución está atado a la estructura organizacional y a los roles formales que la organización establece, de mínima. Después seguramente se puede ampliar en función de si es una 360 o demás, que eso lo vamos a ver al final. Pero sí es importante que la persona que te dé una devolución conozca realmente cómo trabaja cada uno. Primero porque si no, pasa lo contrario, la evaluación de desempeño en vez de ser constructiva y motivadora termina siendo frustrante. Y además tiene que estar directamente relacionado con el cargo puesto. No existen evaluaciones de desempeño genéricas. Puede haber alguna competencia genérica más asociada a la cultura de la organización, el espíritu de equipo, lo actitudinal para con la proactividad, cosas que son más genéricas. Pero el detalle de los puntos a evaluar están asociados con el tipo de cargo puesto. Si no, pierde también valor, porque la verdad que si me evalúan igual que al de al lado, que hacemos cosas totalmente distintas, en tiempos totalmente distintos y con objetivos totalmente distintos, la verdad a mí no me sirve, no me construye. Me da una opinión, pero no me construye. Así como la selección es una especie de control de calidad en la recepción de las materias primas, esto es muy proceso, pero bueno, la evaluación de desempeño es una especie de inspección en la calidad en la línea. Quiere decir, la selección es ese control de ingreso. Ese control de ingreso o esa revisión o esa validación de si la persona se ajusta o no a lo que yo estoy esperando para que entre a mi organización es como un control inicial. Pero después yo toqué la evaluación de desempeño medio que constantemente va midiendo la calidad del trabajo de las personas a lo largo del tiempo. Por eso, repito, no es una cosa una sola vez, es algo que se va haciendo constantemente. Hasta acá, ¿alguno nunca tuvo evaluación de desempeño en su trabajo? Por ejemplo, los que están trabajando obviamente. Yo nunca tuve. Trabajé siempre en pymes. Ah, ok. ¿Y tuviste algún feedback, algún tipo en algún momento o nada? Nunca Sí, nada. sí, sí, eso sí, siempre, pero nunca así algo de Nunca escrita, por ejemplo. detallado, claro, claro, tal cual. Bien, perfecto. ¿Y los que tuvieron, les pasó esto de que se las diera a su supervisor directo, alguno no, alguno? ¿Narela? En mi caso, al comenzar el año, te dan unos objetivos que son de negocio o de desarrollo y como que después el supervisor, cada vez que encuentra algún punto que vos podés mejorar, como que no espera que termine el mes para darte el feedback, sino que cuando veas algo por mejorar, te pide que ahora en pandemia que te tomes unos minutos en una Meet y nada, y lo hablan y te dice por ahí cómo mejorarlo y demás. Ponele, cuando yo arranqué a trabajar en el nuevo puesto en el que estoy ahora hace unos meses, estaba haciendo los dos puestos, tipo el puesto que hacía antes y el puesto este. Por un mes estuve así hasta que se pudo cubrir mi puesto anterior. Y, por ejemplo, me era re complicado administrar los tiempos y él ya me había dado esta matriz de prioritario urgente, me había dado dos herramientas así para que organice la agenda, tipo el Trello, no sé si lo conocen, y otra más eh, para que me vaya organizando. Y así, puntualmente, cada cosa que encuentra, como que me la va nombrando casi al instante. Bien, perfecto. Pero fuera de esos objetivos que te dan al principio, no te vuelven a formalizar nada más allá de lo que él considere como supervisor. O ella, no sé. No, claro, no, igual todas estas reuniones después tienen una minuta formal por mail, Perfecto. o sea, no O sea, quedan queda todo ahí. formalizado, digamos, todo como se Claro, va. sí, Ok, sí, sí. bien. Denise, Yo trabajé también, como mencionó el chico anterior, en pymes. En general las pymes nunca te hacen una evaluación de desempeño
y ahora estoy en otra pyme que es un poco más grande y nada, o sea, ni siquiera te plantean objetivos ni cómo vos te vas desarrollando. Y solo una vez estuve en una de las pymes, pero no hubo constancia. Fue un solo mes hasta que cumplí el periodo de prueba y después nunca más. No, no hay un departamento de recursos humanos que se encargue de hacerle seguimiento a la gente en general. Capaz en Claro. alguna multinacional o en alguna empresa más grande sí, pero en las pymes no. Bien. Sí, pregunto porque a veces no hay procesos formales, pero en las organizaciones por ahí más chicas sí tienen instancias, como decía Inahuel, que podía ser, por ahí no es escrita, no es todos los años al mismo momento, pero sí es como hay un feedback, uno sabe si tiene posibilidad de ascender o no, cuándo, esas cosas. Pero bueno, también sé que en otros no, y eso también lamentablemente es normal. Tiene que ver con tamaños y estructura. Pedro. Hola, ¿cómo va? A mí lo que me pasa en mi trabajo es que tenemos todos, digamos, todos los sectores una evaluación de desempeño anual, pero que es como general. Entonces, digamos, hay puntos que obviamente no cumplimos en todas las áreas y eso da espacio como que para que los supervisores directos puedan inventar lo que ellos piensan que significa la métrica y termina sin cumplir el objetivo que se busca la evaluación. Yo lo planteé un par de veces, pero bueno, no me dieron mucha bola. Sí, eso es terrible. Es a criterio. Eso pasa un montón. Cuanto más genérica lo escriben, depende del jefe que te toque y del área en el que estés y lo que consideren ellos que es cumplir o no cumplir. Eso es lamentablemente cuando no se cumplen los procesos iniciales de diseño. Bien. ¿Y te ponen nota numérica o cómo te evalúan? Sí, generalmente es una nota numérica o alguna escala así como de insatisfactorio a muy satisfactorio, ponele, pero eso después tiene una nota final que a veces, imagínate que está tan mal hecha que después, si vos te querés cambiar de puesto, hay supervisores de otros puestos que le dan bola y otros que no, porque ya saben que está mal diseñada. Entonces es como un trabajo que se toman, no sé para qué, la verdad. Bien. Perdió el foco, va mal, pero Es bien raro. la experiencia, es rara. Es raro. Sobre todo si después impactan movimientos de roles o puestos que si no la valoran no tiene sentido. Eso es trabajo Sí. operativo sin sentido. Natalia. Hola, a nosotros nos hacen evaluación de desempeño cuando les pinta y nosotros tenemos que escribir qué tareas hacemos. Y después nuestro jefe evalúa en base a una nota numérica y después el jefe gerente, digamos, nos vuelve a evaluar con otra nota numérica. Y de ahí sacan un porcentaje raro y por ahí, si tus años de antigüedad y tu desempeño fueron buenos, te dan algún aumento de la escala de las categorías que tenemos nosotros. Pero es una cosa muy rara porque nosotros tenemos que poner qué tareas hacemos. Hasta ahora en las que nos hicieron hacer fue así. Chan. Bueno, eso de las tareas no es tan loco como suena. Lo que pasa es que se supone que son trabajos que se hacen una o dos veces cada tanto para actualizar algo, pero no para que todos los años ustedes definan y que nadie sepa bien qué hacen, entonces lo tengan que escribir ustedes. De hecho, muchas veces se hace cada tanto relevamientos de los roles de los puestos de recursos humanos para actualizar o para chequear que lo que el empleado esté haciendo efectivamente sea lo que se definió originalmente, o si hay desvíos se actualiza, pero no es algo para hacer todos los años constantemente. No, igual tuvimos así como un retraso en las evaluaciones de desempeño y sí, una parte sirvió para eso. Pero después nos hicieron la del año pasado, le hicieron con la misma modalidad, nos agarraron y nos hicieron escribir qué tareas hacíamos en realidad. Y aparte tenemos que anotar todos los cursos a los que fuimos. También le tenemos que llevar el certificado de los cursos a la gente de recursos humanos, pero no nos da mucha bola, no sé qué pasa. No sé si no llenan el formulario, pero tenemos que llenar todo nosotros, casi, y ellos ponen nota después. Bien, sí, los temas de los certificados, bueno, eso depende de la burocracia de la organización, ¿no? Que te lleves los certificados, que vales los cursos, que te lo firmen, que eso después te dé puntos para algo. Eso también está. Yo ahí les refuerzo, ¿no? Como todo, muchos procesos digamos, de personal y sobre todo los más estructurados y que requieren más esfuerzo y más cabeza,
tienen que estar súper alineados a la estrategia de la organización y muy empujados por la gerencia general o por la dirección de las compañías y obviamente por recursos humanos que son los que lo deben diseñar. Lamentablemente, a veces las organizaciones por cumplir con ciertos procesos toman algunas ideas y lo implementan por la mitad o lo implementan como quieren y eso provoca más frustraciones que motivaciones. Jonathan. ¿Cómo va? A mí se me da algo bastante raro. Tengo mis jefes en realidad en otros países, pero tengo a mi supervisor de acá que le tiene que preguntar a los jefes de allá porque mi supervisor es el que me defiende para los ascensos y los bonos, entonces todo se basa en la comunicación esa. Pero no, o sea, pero vos tenés un feedback formal. Tengo un feedback formal de parte de él, pero en realidad no es el que... No sabe ni lo que hago, digamos. Únicamente Bien. si le pregunta a los demás y es bastante autónomo. Yo trabajo solo y cumplo los objetivos. En realidad él ve que los objetivos están cumplidos y a partir de eso habla con mi jefe del otro país y determinan si soy elegible para un ascenso o para un bono. Sí, las multinacionales tienen aún más bastardeo del proceso de desempeño, debo decir, a veces, porque tienen que cumplir con más la estructura jerárquica del mundial que con lo real, pero sí, puede ocurrir. Valeria. Hola, yo pasé por varias instancias. Y en la misma empresa, de hecho, también porque fueron cambiando los modelos. Por ejemplo, en los últimos 5 años, las primeras evaluaciones de desempeño tenían objetivos duros y competencias blandas. Entonces te ponían 3 objetivos duros que tenías que llegar a nivel negocios, como por ejemplo, no sé, traer un negocio nuevo o implementar un circuito, algún proyecto en sí concreto, alcanzar las ventas, ese tipo de cosas. Y después tenían las competencias blandas que eran, por ejemplo, versatilidad, protagonismo, delegación, gestión del talento, visión integradora, planificación y ejecución. Y tenías un encuentro semestral en donde te daban el feedback del semestre y la de fin de año que era la que cerraba todo el circuito. Previo a eso tenías que vos autoevaluar y después te evaluaba tu supervisor directo. Y lo que sé es que no debía de haber mucha diferencia entre tu autoevaluación con la de ellos. Como que ese es un criterio que tiene que haber. Y después mutaron y pasaron a las competencias 360, que ahora, por ejemplo, ahora pusieron liderar mi desarrollo, sponsor de la marca, modo beta, foco en el cliente y espíritu colaborativo. Y te definen lo que es cada cosa. Y tenés, antes el escalar era el del 1 al 5, por ejemplo, y ahora lo achicaron del 1 al 3, tipo cumple, alcanza o supera. Y también, bueno, como también hay otra unidad de negocios que tiene las metodologías Agile dentro de la empresa, y yo justo me fui a un sector que trabaja con esto, ahora se miden por OKRs. Entonces, también siguen con lo de supera, alcanza o no cumple. Y bueno, esta va a ser el primer año que nos miden con OKR, con lo cual no sé cómo va a ser eso. Pero pasé por esas 3 formas distintas. ¿Y en todos los casos siempre tenés una reunión de feedback o no? ¿O te lo escriben o cómo queda plasmado? En las dos primeras, en la de ya sea objetivos los duros con las blandas y ahora por la competencia 360 fuera de la metodología Agile. Sí eran semestrales y te daban el feedback por semestre. Pero ahora con esta de las metodologías Agile, te soy honesta, todavía nadie se juntó conmigo, así que nos van midiendo por cuartil, tipo el cuartil del año, y cierran los OKRs en cada módulo de los trimestres, ¿no? Claro. Pero feedback por ahora formal no hubo. Bien. Bien, es interesante, bastante completa la evolución de la evaluación. Y en la misma empresa y en 5 años nada más, como que fue mutando rápido. Es rápido. Bien.
Sí, lo importante es que quede bien formalizado y se entienda. Después, cómo lo van implementando es otro desafío. Sí. Bien, muy bueno. Guadalupe. Hola, nada, yo soy la última y no iba a participar, pero como no está el ejemplo como el que voy a dar yo, nada, dije que sí, perdonen a todos si es muy largo, pero o sea, a mí sí me hacen las evaluaciones de desempeño y a mí me hacen una reunión mensual al final de cada mes para ver nuestros números, porque yo proceso facturas y todo mi equipo hace lo mismo, y tenemos, como decía Vale recién, tenemos los objetivos duros, que son la cantidad y la calidad, o sea, los errores y eso, y mensualmente nos juntamos para ver eso y si hay algo que mejorar. Que es lo mismo que decías vos, Agustina, que cuando llega en mitad de año, en el feedback o en la de fin de año, no tenés sorpresas porque ya tuviste tus números y ya sabes cómo venís. Y también están los objetivos, los blandos, como decía Vale, y además en realidad son como dos tipos de blandos. Están como los que decía ella, que son como personales, y después están como los objetivos que tiene la compañía de acá a 5 años, que justo cambiaron ahora, y cómo vos participás o cooperás para el cumplimiento de esos, que le dicen behaviors, tipo los comportamientos Bien. que tienen. Pero, Bien. y nosotros tenemos una plataforma en donde a principio de año, en abril en realidad, nos hacen el seteo de los objetivos, y en esa plataforma vos en cualquier momento del año podés entrar y participar, o sea, y leerlos por si te tenés alguna duda. Y además, a fin de año, que es una combinación que creo que lo decía Narela, tenés que completarte lo que vos hiciste, y eso, tenés que completarte y tiene que coincidir tus tareas con lo que dice tu jefe, y ahí te pones un puntaje que es del 1 al 4, y es así. Y te Bien. puntúas vos, te puntúa tu jefe, y después te puntúa como el leadership, el leadership team, tipo la cabeza, todos los jefes más Que capos, tenés por hacia así arriba, decirlo. claro. Claro, Bien. la cabeza más alta. Bien. Bueno, eso de la autoevaluación no lo dije, que lo dijeron, que ya es la segunda que lo dice. También ocurre un montón. Cuando se hacen las instancias de feedback anuales, hay una instancia de autoevaluación, sea cual sea, con el detalle que sea, donde se trata de ver si hay una sobreexpectativa o al revés del rol. Entonces, por ahí son llamados de atención si uno se pone, no sé, la nota más alta y la organización te quiere poner la más baja. Entonces, ahí hay que ver qué pasó, no solamente por lo que uno percibe de lo que hace, sino de lo que perciben los demás. Son formas de objetivizar el feedback. A veces es medio como intenso, pero la verdad que a veces objetiviza porque tiene sentido. Si a vos nunca te dijeron lo que hiciste mal, si no tuviste una devolución en todo el año y vos consideras que hiciste todo bien, no te importa. O sea, y hay una amplitud, hay que resolver. Son acciones que tiene que tomar la organización. Viceversa lo mismo. Si uno se pone la peor nota, es porque evidentemente o te están dando con un caño o no estás percibiendo bien cuál es el objetivo de tu rol. Entonces, es importante hacer ese paralelismo a veces cuando tenemos la oportunidad, ¿no? Narela, preguntaste, ¿no? Sí, me acordé de dos cosas. Una que quería agregar es que dentro de estos objetivos y de la evaluación como que es doble, o sea, a nosotros al principio de año no es que nos dicen tenés que cumplir estos objetivos, sino que nos presentan los objetivos, nosotros como que tenemos un tiempo para leerlos, evaluarlos, ver si, o sea, son realmente compatibles con lo que desarrollamos. Y además de eso tenemos objetivos tipo de crecimiento personal nuestro dentro de la empresa. Ponele, yo ahora para el primer Q había elegido que quería aprender más de SQL y como que de su parte también pusieron a disposición mía diferentes cursos que eran brindados por otros compañeros de SQL y así, como que al final del Q, en teoría yo tengo que ir avanzando al final del año también, o sea, Q a Q, ir avanzando un poco en eso también. Y otra cosa que me olvidé de comentar es que si bien la evaluación es mensual o cada vez que el supervisor nota algo, como que al final del Q como que es la más formal de todas, como que ya queda más asentado. Y no solo eso, sino que al mismo tiempo, al finalizar el Q, se hace una prueba, un test, un form que completas anónimamente toda la organización, donde evalúan cosas de clima, pero te hacen preguntas tipo,
si te tomaste el tiempo de almuerzo, si trabajaste demasiadas horas extra, y como que de ahí, como que sacan un promedio y dicen, bueno, sí, llegaron a los objetivos, pero no sé, el 70-80% de las personas no se tomó la hora de almuerzo o trabajó un montón de horas extra, y como que tratan de compensar eso, que la evaluación también se acorde al tiempo que trabajaste, porque sí te pagan por trabajar 9 horas y terminas trabajando 12, si cubrir los objetivos, en realidad no lo estás cubriendo de alguna manera, porque no es en las horas que corresponde, digamos. Nada, eso, no más. Mira vos, que eso está bueno. No me está pasando, pero... No es muy común, admito que no es muy pero común. es interesante porque ahí también medís realmente la productividad de las horas de la oficina, que a veces hay organizaciones que medio que no les importa y te hacen trabajar de más y punto. Llegás o llegás, ¿no? Depende el rol también y el tipo de trabajo que uno haga. No, ahora en general, Sí. con todo el tema de pandemia, están como poniendo mucho énfasis en que no trabajemos, o sea, como que tratemos de cortar al horario que corresponde. Y ponerle ahora justo este mes se hizo ese feedback y dio malísimamente mal, que un montón de gente trabajaba más horas de las que les correspondía. Y nos hicieron tipo días donde teníamos reuniones especiales para debatir cómo solucionarlo y demás. Y ponerle, ahora llegamos al acuerdo de que nadie puede tener reuniones en horario de almuerzo, por ejemplo, y una esa, y la otra es que tampoco podés tener reuniones después del horario laboral, porque ponele, yo técnicamente corto a las 5 de trabajar, pero como trabajo con México, con Colombia y demás, a veces por la franja horaria te toca una reunión capaz 6:30 de la tarde, y es como que a uno le da cosa de decir que no a veces, o dice, bueno, ya fue, empiezo un poco más tarde ese día. Eh, pero la realidad es que después terminas no empezando más tarde ese día o no cortando en el medio. Y, y nada, como que en medio nos obligaron a no aceptar ese tipo de reuniones. Bueno, está bien. Eso está interesante también, que las organizaciones bajen línea de las políticas internas para ciertas cosas. Ahora con la virtualidad a muchos les ha pasado esto de tener que rever un poco algunos temas de, no tanto políticas, sino más bien dinámicas de trabajo que hacen al bienestar de las personas y también hacen al final a la cumplimiento de objetivos. Porque la verdad que si laburamos 2 horas por día conectados a la computadora, no vemos a nadie y llega un punto en el que se nos quema el cerebro, ¿no? Así que eso muchas organizaciones lo están reviendo, algunas tarde, lamentablemente, pero bueno, después de un año de pandemia y con hacia adelante el panorama de no regresar tan rápido, es algo que se está viendo. Guada. Yo a vos quería hacerte una pregunta, o capaz a alguno con su trabajo le pasa, que cómo es que las organizaciones ahora evalúan, porque está por un lado el cumplimiento de los objetivos y por otro lado el horario. ¿Qué pasa si una persona cumple los objetivos en menos tiempo, tus objetivos diarios, ¿no? En menos tiempo o sea, no sé, en vez de 9 horas, en vez de 8 horas, no sé, 4 o 5 horas. ¿Cómo miden eso? Porque es lo que decía Narela, hay gente que tiene que quedar más o hay gente que tiene que quedar de más tiempo sin hacer nada. ¿Cómo se combina esas dos, objetivos y horario laboral? Es que yo creo que no se combinan. El mundo de la organización está mutando en este momento, no todas, y no las más estructuradas, ni las más burocráticas, ni las más... Pero las que se plantean estas cosas realmente empiezan a pensar que ya, a ver, controlar horario laboral es parte de las organizaciones de extremo control y dinámicas un poco más, no voy a decir autoritarias, pero mucho más estructuradas, que con esto de la pandemia se desafiaron a, bueno, ya no puedo controlar que estés sentado al lado mío trabajando todo el día, ni si estás boludeando en la computadora que estás haciendo. Inevitablemente empieza uno a medir por objetivos cumplidos o por productividad del día o de la semana o del mes. A ver, no hay una modalidad cerrada todavía, porque las organizaciones de hecho están probando, recién pasó un año y no coincide tal vez con el año en el momento del año donde las organizaciones se evalúan, pero las que han cambiado hacia eso, hacia organización por objetivos, donde tal vez las competencias están más asociadas al liderazgo y cómo como líder uno logra que la gente sea productiva en el tiempo que tiene. Pero la verdad es que cumplir horario laboral ya hace rato que las organizaciones se lo vienen planteando, no todas, repito, pero las más
actualizadas, vamos a decir, las más flexibles, porque la verdad que si uno trabaja por objetivo, ¿qué tiene el horario? O sea, sí, obviamente hay una estructura, sobre todo cuando uno trabaja con ciertos clientes o cuando tiene una interacción muy directa con el mercado o con ciertos roles que son fuera de la organización, por ahí uno tiene que cumplir ciertos estándares, ¿no? O ciertos horarios. Pero en general, la verdad es que si uno trabaja por objetivos, no debería controlar horarios. Eso es un poco la idea de esta nueva era, por lo menos de las organizaciones. Es como todo, ¿no? Digo, hay de todo, porque también cuando vuelva toda la normalidad, entre comillas, o la nueva normalidad, como se dice ahora, hay muchas organizaciones que no van a volver a lo presencial, otras que van a volver híbridas, otras que van a volver al 100% porque no resisten, no hay forma de que puedan volver, o sea, eso que dicen que todas las organizaciones van a volver virtual y presencial, y no todas resisten eso hoy. No lo resisten hoy, no lo van a resistir mañana. Pero bueno, son las menos, debo decir. Va un poco por ahí la tendencia. No sé si a alguien le está pasando que le controle las dos cosas juntas, pero la realidad es que va por ahí, va por cambiar un poco el control horario por el control objetivo. Eso también se desmadra porque las organizaciones que tienen mucha carga laboral o mucha carga horaria, se desmadra porque uno por ahí hay un día que trabaja 14 horas y otro día sí, me la puedo recuperar, pero tuve un día que se me quemó el cerebro. Entonces, también depende de qué competencias evalúo de las personas para que logren que la gente pueda trabajar una cantidad de horas razonable en el día. Hay organizaciones que, incluso en el mundo, que se habla de un día menos de la semana a trabajar, otras que cortan más temprano, o otras que adelantaron el horario y trabajan, no sé, menos horas por día. Hay ese tipo de cosas cambiando también. Claro, es que eso que vos decís de controlar el tiempo que uno está sentado en la computadora, no es que te lo controlan, pero por ejemplo en el chat figura conectado hace 15 minutos. Y no está bueno que tus superiores vean que hace 25 minutos estás haciendo nada porque terminaste o no terminaste pero querés descansar. Que en la oficina es que el estar bien visto o no estar bien visto es cultural. Porque hoy no tenemos charla de café, no tenemos pasillo, no tenemos baño, no tenemos almuerzo casi. O sea, ¿cuántas organizaciones hoy, como no sé quién estaba contando antes, que tuvieron que arreglar o tomarse la hora de almuerzo porque ya los estaban colapsando? O sea, depende, ¿no? Pero obvio que en la oficina hay muchos tiempos muertos y el que esté controlando y que las personas estén conectadas con el chat y es un poco como contradictorio a la normalidad actual. ¿Vale? Tengo una solución para eso. Es re ilegal, pero yo, ya que estamos en confianza, yo se las tiro. Se bajan el mouse y lo apretan y el mouse se mueve solo, entonces figura siempre activo. Bueno. Ideal. Descárguenlo, bueno. Sí, yo por ejemplo, yo me pongo a veces me pongo ocupada todo el día ni para que ni me hablen. Pero bueno. Bueno, si te pones ocupado no figura la última conexión, por así decirlo. Pero tampoco es la gracia, porque es lo que decís vos, no tenemos tiempos de café. Yo antes, no sé, nunca tomé tanto café como cuando trabajaba en una oficina. Iba 3 veces por momento a hacer un cafecito, pero porque, nada, querés descansar. Y porque es la dinámica, y sí, y porque hoy también, ¿no? O sea, hoy hay negocios que se fueron para los dos lados opuestos, o que tienen menos carga laboral porque obviamente la actividad cambió, o para el otro lado las agendas se estresaron al triple y uno desde su casa resulta, yo creo que trabajo las mismas horas en el día, pero estoy al palo las 9 horas que antes en la oficina no me pasaba, por ejemplo. O sea, no significa que no trabajaba a esa velocidad, pero paraba para almorzar, iba al baño tranquila, me tomaba un café, de repente me encontraba que en el pasillo podía hablar. Ahora hay días que estoy de 9 a 18, casi que como en reunión, que casi no me levanto, que estoy reunida. O sea, enloqueció la agenda. Entonces hay como una doble mirada y como la virtualidad en casa también cambió, porque ya también las charlas de café se convirtieron en reuniones. Ahora te quiero decir algo y en vez de mandarte un chat, te llamo por teléfono y te tengo media hora por teléfono. Entonces de repente toda esa informalidad se formalizó y se volvió, se fue para el otro lado. Creo que ni hablar de la gente que tiene hijos. No, bueno, eso es que capaz tiene que hacerles la comida y en una hora, la famosa hora de comer es entre que les cocinás a los chicos y todo. Entiendo que no tengo hijos, pero debe ser más complicado todavía.
Admiración profunda a los padres en esta cuarentena, en todo sentido. Total. Bien, queda un minuto. ¿Les parece que cortemos y volvemos? Así no interrumpo lo que viene. Dale, perfecto. Sí, está bien. Bueno. A veces cuando las evaluaciones son anuales, tengo que tener un tiempo de evaluación, pero muchas, como contaban, son mensuales, otras trimestrales, otras por semestre. Muchas tienen una formal anual y tienen un paso previo a mitad de año, como para hacer un pre-fin de año. Eso se usa mucho para poder hacer un corte en la mitad del año y sobre todo porque si hay cosas a mejorar, está bueno hacer un corte y preparar a la persona para que las mejore a medida que avanzan los meses, ¿no? Como para que esté preparado. Eso pasa mucho en las organizaciones, por ejemplo, cuando hay, qué sé yo, hay oportunidades de salto o de crecimiento o de movimiento de área o lo que fuera en un momento concreto del año, qué sé yo, todos los octubres, todos los abriles, todo. Entonces, la instancia previa, que puede ser 6 meses o por trimestre o cuatrimestre, son justamente para preparar a la persona para esa final, donde tal vez o ahí cobra un premio, o ahí se revé el sueldo, o se revé un ascenso. Entonces, por eso es importante cuando hay ese tipo de instancias que están estructuradas, tener previas para ver si uno llega, qué tiene que cambiar, qué tiene que mejorar, etc. Capacitación. La evaluación de desempeño también nos permite ver si hay necesidades de capacitación en el rol. Si hay algo que la persona no comprendió, no está haciendo bien, necesita un refuerzo, necesita acompañamiento, bueno, parte de eso sale de hacer una buena evaluación de desempeño. Promociones, obviamente, ascensos o incluso bonos y demás, incentivos salariales. Mejoramiento de las relaciones humanas, porque uno está en constante diálogo con la persona, es constructivo, lo ayuda a crecer profesionalmente, lo prepara para otros desafíos. Autoperfeccionamiento del empleado. Las críticas constructivas ayudan muchísimo justamente a poder perfeccionarse como profesional. Constructivas y objetivas siempre, ¿no? Hay casos que sé que no es así, pero bueno, es lamentable, pero es así. Estimula mayor productividad. Uno trata de poner objetivos alcanzables, bueno, saben los componentes que tiene que tener un objetivo, pero es importante también estimular a las personas, no solo con los premios de lo que logró, sino con lo que es capaz de lograr a futuro. Por más que uno no gane un premio, tiene adelante la zanahoria y eso es clave cuando se definen los objetivos del año de un rol, ¿sí? Conocimiento de los estándares de desempeño de la empresa,
cuando uno hace una evaluación, vuelve a traer a la mesa qué se espera de la persona, qué se espera culturalmente de esa persona, actitudes, temas. Además de los objetivos duros del rol y el puesto, qué cosas la organización espera de comportamiento, como muchos contaban, y retroalimentación de información al individuo, que es clave en los procesos de feedback o desempeño, que es retroalimentar lo que uno da. Siempre decimos que la relación de dependencia cuando uno trabaja en una organización es dar su fuerza de trabajo a cambio de algo, de una remuneración y de otras cosas. Esa retroalimentación es lo que construye la relación laboral, siempre, ¿sí? Por más que no sea la ideal o no sea la mejor implementada. Lamentablemente, y vuelvo a repetir, no todas las empresas lo tienen claro y está bueno que nosotros sí, son herramientas y está bueno nosotros verle lo bueno y lo malo y ver qué nos sirve de esas evaluaciones y qué no, y no frustrarnos cuando la parte que no llega o no mejora, lamentablemente. Habla de la cultura de la empresa, cómo plantean las evaluaciones de desempeño. Lamentablemente, así como siempre, bueno, yo en selección no me tocó hacer eso este año, pero yo siempre digo, cuando uno está en un proceso de selección y percibe cosas raras o le dicen cosas raras o la otra persona del otro lado tiene ciertos comentarios extraños que uno no le cierra, no se siente cómodo, habla de la cultura de la empresa, ¿sí? Y cuando le pasa más de una vez en un mismo proceso, peor, porque se están afirmando las cosas. Hoy charlaba con un compañero que tuvo una entrevista laboral en otro lado, con un amigo, y me decía que él tuvo una entrevista donde una persona le dijo que la clave para entrar a esa empresa era tener los objetivos de la empresa por sobre los personales. Terminó no entrando porque no machó la cultura con él. El feedback fue, bueno, nos dimos cuenta que vos no cumplís con este requisito. Y yo digo, ¿quién cumplió hoy con este requisito? Pero bueno, esos son temas, hablan de la cultura de la organización. El desempeño es lo mismo. Obviamente que en los procesos de selección depende uno cómo esté, qué necesidad tiene, uno tiene que trabajar y tiene sus propias necesidades y obviamente que depende de cada momento, pero cuando uno tiene la posibilidad de elegir, siempre tiene que ir a un lugar donde se sienta cómodo. Me acuerdo, yo participé en un proceso de entrevistas, lo paralelizo porque es muy parecido, donde una persona me dijo que en ese lugar se trabajaban 14 horas por día, pero había PlayStation. Y mi cara fue, yo no quiero PlayStation, quiero que me dejes irme a mi casa a las 6 de la tarde. Entonces, son comentarios como raros. Como decís, la verdad, no sé si estoy para trabajar 14 horas por día, que me lo blanqueen ahora, es como que me pase una vez, una semana, un momento del año, ok, pero que me pase todos los días como algo cultural. Y que lo palees con una PlayStation, tampoco me... Acá lo mismo, el desempeño mal implementado habla de la cultura organizacional, de cuán estructurada es, de qué te está controlando, de qué te está midiendo, de cuánto le importan las personas en la organización. Y cuánta inversión en la gente ponen, ¿no? También. Bien, beneficios para valorar el desempeño. ¿Por qué desde el punto de vista del empleado es importante? Primero porque uno conoce las reglas del juego, sabe con qué bueyes ara. La información sobre el rendimiento obtenido no es solo necesaria, sino deseada. Nosotros necesitamos saber si lo que estamos haciendo está bien. Necesitamos que alguien nos diga si cumplimos o no cumplimos, qué tenemos que mejorar. Esto habla también del ser humano como persona que trabaja y que es un ser profesional y social. Conoce cuáles son las expectativas de su jefe o de su supervisor directo de la organización acerca de su desempeño y sus fortalezas y sus debilidades. ¿Sí? Es importante también nosotros hacer siempre un recuento de eso para crecer. Sabe qué medidas está tomando el jefe y la organización con el fin de mejorar su desempeño y que a su vez va a tener que tomar por su cuenta, ¿no? Cómo uno toma las cosas y las reformula y cómo uno también recibe las críticas, que también es parte del proceso. Por justicia es necesario que se midan las diferencias de rendimiento de los empleados y que éstas afecten a los resultados. Para poder ser equitativos, trabajar con equidad, ¿vieron cuando vimos remuneraciones, que hablamos de la equidad en los roles, en los puestos, no solamente a nivel salario, sino a nivel objetivos? O sea, yo gano por lo que hago y si la verdad que si tengo el mismo objetivo que el de al lado, que hace totalmente otra cosa y después nos evalúan por lo mismo, algo que hacemos distinto, y la verdad es desmotivador, no es realista. Y si encima de eso depende un aumento salarial, peor, ¿sí? Y puede generar muchas frustraciones. La valoración y el reconocimiento del rendimiento puede motivar a los trabajadores, obviamente. Y ahí se ve. Desde el punto de vista de la organización. Posee la capacidad de evaluar su potencial humano corto, mediano y largo plazo y definir cómo contribuyen los empleados a los objetivos de la empresa o de la organización. Eso es importante.
Evaluar los potenciales de las personas también hacen al profesionalismo de la organización como tal, cómo la organización se plantea objetivos. Uno se imagina que cuando una organización planifica, por más que sea chiquita, o que sea una pyme, o que sea planifica con números, con estadísticas, con mercado, con contexto, con todo lo que vimos hasta ahora, pero la verdad es que tiene que planificar con la gente. Si la gente no es capaz, o no tengo potencial, o no está contenta, y la verdad, ¿dónde voy a llegar? Como dije, el día de gestión del cambio, pues todo lo que planteemos va a depender de que la gente lo haga. Puede identificar los empleados que necesiten actualización o perfeccionamiento en determinadas áreas de actividad y seleccionar aquellos que tienen condiciones de promoción. Es clave lo de la capacitación, pero es clave también como organización darnos cuenta si tenemos una falencia en algún tema. Por ejemplo, en mi trabajo, que somos consultores y que constantemente nos tenemos que adaptar a lo que el cliente quiere y demás, la verdad que llega un punto en el que si no nos capacitan en ciertas cosas que están de moda, vamos a decir así, que son tendencias de mercado, como consultora nos quedamos atrás. Agilidad, no sé, herramientas de automatización de procesos, lo que quieran, metodologías nuevas. Si no hay capacitación o no hay perfeccionamiento, también afecta al negocio, porque yo sigo vendiendo lo que vendí hace 10 años y estamos en otra era. Entonces, por más que yo busque gente actualizada en la selección, si yo no capacito a los que tengo, estamos en la misma. Puede dar mayor dinámica a su política de recursos humanos, ofreciendo oportunidades a sus empleados. Cada empresa desarrolla y modela su propio método para medir el comportamiento. Eso es importante. Permite modelar cómo voy a evaluar. Por eso digo, no hay una única manera. Acá vamos a verlo más estructurado, pero en realidad es híbrido, siempre es híbrido. Así como cada uno cuenta una historia distinta, es así porque cada organización lo hace a su beneficio. Lo importante es que sea a beneficio de los empleados también. Y justo, sobre todo, equitativo. Debe estar adecuado al tipo y a las características de los evaluados y al nivel y características de los evaluadores. Y acá vuelvo a repetir, uno de los máximos objetivos de las evaluaciones de desempeño, así como de los procesos de selección, es eliminar el sesgo de la subjetividad lo más posible. Obviamente que somos personas evaluando personas y siempre hay un punto subjetivo, pero cuanto más podamos objetivizarlo y medirlo en términos de indicadores o en términos de métricas, al menos, que se puedan comparar y que sean alcanzables y todos los componentes que corresponden, más eficiente es el mensaje y mejor es el rendimiento de la persona que responde a eso. ¿Sí? Bien, es un medio para obtener datos e información que puede registrarse, que puede procesarse y canalizarse para la toma de decisiones. Todas esas decisiones que hablamos, capacitación, promociones, movimientos en la compañía y demás, es parte también de la inversión que la compañía hace en general para crecer. Entonces es importante que todos los resultados de esas evaluaciones se puedan parametrizar de alguna manera. Por eso hay distintos tipos de escalas y se trata de valorizar, además de que tiene que ser objetivo, tiene que ser medible. Si no, estamos en la misma, no podemos compararlo, no lo podemos medir, la decisión es subjetiva y medio que termina siendo un a dedo que impacta en tiene un montón de consecuencias, no solo a nivel empresa, sino a nivel empleado. Para que sean eficaces deben basarse plenamente en los resultados de la actividad del hombre en el trabajo y no solo en sus características de personalidad. Y ahí sí coincido con varias de las chicas que contaban que tienen parte soft y parte hard, parte más dura que tiene que ver con el objetivo concreto del rol y otra parte que sí puede ser más soft siempre y cuando esté bien escalonada, bien detallada, bien definida para poder valorizarla. Bien, ¿cómo se mide el desempeño? La medición del desempeño implica asignar una cifra o etiquetas que reflejen el rendimiento de un empleado con distintas metodologías, digamos. Esto de medir, que sea medible, es esto de ponerle una cifra o una etiqueta. Hay dos tipos de metodologías, se llaman así conceptualmente. Hay dos maneras de medir el desempeño. Una que está referida al tipo de juicio y una al objeto de medición. El tipo de juicio está asociado a que todo lo que es el sistema de valoración, como dice ahí, parte de un juicio relativo. Es decir, a los supervisores que van a evaluar se les pide que comparen el rendimiento entre los empleados, que hacen lo mismo, los que hacen exactamente lo mismo y se pueden comparar hablando de equidad, los comparo. Entonces ahí puedo sacar un juicio relativo de lo que estoy evaluando. Y puede ser también un juicio absoluto, es decir,
se le pide a los supervisores que hagan juicios de un empleado a partir de estándares de desempeño. Es decir, yo digo, bueno, mi estándar, como decimos, se clasifica del 1 al 5, el máximo es 5, el mínimo es 1, y yo te pido que vos ubiques a tus empleados en cada valoración. Son tipos de juicios para valorar. Muchas veces se usan los dos juntos. Mido y le pongo una cifra, es decir, califico de una manera sobre un estándar que yo designé y además después hago una comparativa. Por ejemplo, una forma de medir, no digo que sea legal, pero es una manera, se hacen las evaluaciones de las métricas, se calcula todo, se ponen las notas finales y después hay comités de evaluación, donde, sobre todo en las organizaciones no tan grandes, donde se pone es una mesa de comité donde se revisan las notas de todos, obviamente por tipo de tarea, ¿no? O por tipo de puesto, y se ve, bueno, comparativamente, por más que estén todas las notas puestas, si hay alguien que se destaca más o menos, o si hay algún tipo de juicio adicional que agregar. ¿Vale? Acá quiero mencionar algo que también me enteré, pero que es lamentable, pero que funciona así. En esos comités es como que a los jefes les bajan la cantidad de 2 que tienen que poner, la cantidad de 5 o 4 que tienen que poner, y siempre uno, o sea, puedes tener un equipo que son todos grosos y se merecen todos, no sé, un 4, como para decir, bueno, tampoco son todos 5, pero están obligados a ponerle un 2. No sé si tiene que ver, creo que sí, por la distribución de la guita. Porque para pagarte la evaluación de desempeño es como que le dan una bolsa de plata, la tienen que dividir y están obligados a ponerles baja nota y algunos no cobran. Yo le llamo la curva perversa. Porque se traza una curva y se van poniendo una tras otra. Sí, son como cupos por nota. Eso es el problema cuando el desempeño se mide en el mismo momento que se evalúa un aumento salarial concreto. No digo que tenga que ir separado, pero hay que poder relativizar algunas cosas. O sea, no necesariamente uno tiene que hacer una evaluación y revisar un sueldo. Uno tiene que poder hacer un proceso de evaluación con los otros objetivos y que el sueldo esté para motivar y todo, ok, pero es verdad que es por un tema de distribución de la ganancia o de la plata que se tiene que dar, lamentablemente. Eso por ahí pasa en las organizaciones un poco más chicas, o no chicas, pero organizaciones que uno puede tener esos comités donde no tenés 10.000 personas que revisar, ¿no? Obviamente. Son organizaciones que tal vez se reparten realmente el valor de lo que se va a pagar. Es grande también, ¿eh? Sí, pero bueno. No lo hacen ni es grande, te digo. Los comités no se hacen perversores. Hacen la curva perversa, mira. Sí. Sí, lo hace. Ya sabemos, no sé, por ejemplo, en el equipo anterior que estaba, ya sabíamos que uno se llevaba el 4, que cobraba casi 2 sueldos, uno tenía que ir en 2 y el resto todos en 3. Mira. Y es como bueno, que rezaba. Conozco casos donde la variabilidad es del 1%, o sea, uno se lleva un 15%, otro un 14%, un 13%, como que no hay grandes amplitudes para definir si uno se lleva 2 sueldos o nada, salvo que tengas la peor nota. Que bueno, se trata de que eso sí sea objetivo. Pero... El 2, por ejemplo, no cobra, en la mía, ¿no? El 2 no cobraba, el 3 cobraba un sueldo, según el decimal que te tocaba, 3 puntos, bueno, ahí era la diferencia, y los 4 los duplicaban. Y a los 5 ya se merecían un ascenso de puesto. Mira, además de los sueldos que se llevaban. Sí. Bueno, eso de los ascensos también es muy... O sea... Es muy complicado de evaluar así, de esa manera, ¿no? No es justo, por decir, no es equitativo, si vamos al caso. Guada. No, que yo tengo una pregunta de eso que dice Vale, o sea, pero si vos ya tenés los objetivos ya escritos desde el principio de año, o los cumpliste o no, ahí pueden jugar con los objetivos blandos o no, pero con el resto, con eso es lo que te suben o te bajan, porque si los cumpliste... Ahí no hay, te noto cuando quiero, o sí. ¿Cómo funciona? Sí, depende. Depende qué objetivos te planteen y si son tan bien estructurados como para después justificar una nota de feedback. Porque vos podés cumplir todos y obviamente, digamos, compararte con otro que hace lo mismo y que también los cumplió, entonces se pone sobre la mesa la subjetividad para evaluar una diferencia.
los que mejor objetivos trazan a principio de año, en general, son los que más objetivamente evalúan al final. Pero son formas de evaluar, y tiene mucho que ver con esto de lo actitudinal y con las capacidades por sobre el objetivo numérico de logro. Entonces es más justificable, digamos, esa comparativa y ese cupo de notas por rol. Cuando está bien estructurada, tener lo que cumpliste, lo que no cumpliste, lo que tenés que cumplir, etc., más la parte soft, ahí es distinto. De hecho, el sistema de evaluación cambia en ese sentido. Es más difícil hacerlo así. Bien. Bueno, el segundo punto es, la segunda metodología está asociada al objeto de la medición. Se pueden clasificar según el tipo de datos sobre los que se centra. Por ejemplo, bueno, pueden ser datos del comportamiento, datos de características, datos de resultados, ¿sí? Por ejemplo, datos de comportamiento son los más soft, son los que están asociados a temas de trabajo en equipo. Bueno, entonces yo primero te hago un apartado de comportamientos o de temas más de actitudinales y después otros distintos, los voy agrupando. Y otros de datos de resultados que son los concretos, el objetivo que cumplí, tantas facturas cargadas, calidad 100%, o sea, eso es el duro que mido a un indicador de trabajo concreto. Lo mismo la productividad o cuando hay una planta que se tiene que medir la cantidad producida. Se va separando por tipo de dato. Son distintas formas. De hecho, en muchos casos se evalúa de las dos maneras también, con una parte de juicio y una parte más asociada al dato. Cuanto más asociado al dato esté, menos juicio hay. O sea, esa es la conclusión. Estos son los métodos más conocidos que quería que se lleven. Repito, son modelos bastante estructurados. En líneas generales, las organizaciones adaptan los modelos al estilo de negocio que tienen, a la cultura y a la forma de trabajo, pero son los más conocidos. El primero es el método de escala gráfica. Es el más usado, es el más divulgado y evalúa el desempeño de las personas mediante factores de evaluación previamente definidos. Es decir, yo te defino qué te voy a evaluar y te pongo la escala concreta. Es decir, puede ser una escala continua, puede ser una escala, por ejemplo, que yo pongo, una escala continua es de insuficiente a excelente. Una escala semicontinua agrega números y palabras. Por ejemplo, insuficiente, excelente, y a la vez te pongo 1, 2, 3, 4. Y la discontinua tiene todo, te pone ambas valoraciones, números, palabras, te explica el número. Bueno, eso es simplemente como metodológicamente cómo se detalla. Pero lo importante es que, como ejemplo, ven, se ponen las distintas competencias o los distintos puntos a cumplir y se pone bueno. Esperen, a ver si le puedo hacer zoom a esto. Así. Se pone óptimo, bueno, regular, deficiente, insuficiente. Ojo, cuando hay valoraciones, hay un error bastante habitual cuando se evalúa con escalas, que es que ponen números impares. Y hay un error de tendencia central, se llama cuando hay números impares, que es que cuando uno evalúa, como le da pena ponerse en modo bueno o malo, empieza a poner inconscientemente o conscientemente el medio. Porque es lo menos peor, no soy ni tan malo ni tan bueno, entonces el medio. Entonces uno tiende a caer en ese error que se llama error de tendencia central, donde cae en el más central, justamente. Por eso siempre es más difícil o es más objetivo cuando uno tiene números pares para evaluar la escala. Bien, el segundo método es la elección forzada. La elección forzada consiste en evaluar el desempeño de los individuos mediante frases descriptivas de alternativas de tipos de desempeño. Y ahora vamos a ver un ejemplo. En cada bloque se ponen distintas frases donde el evaluador debe elegir por fuerza una sola, la que más le aplique al desempeño del empleado. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo. Ven que les hago zoom. Ahí está. Ven, por ejemplo, esto es una forma, ¿no? Pero acá se pone más o menos, pero en muchos casos hay frases. Acepta críticas constructivas. Ya presento baja de producción. Es dinámico. Bueno, ponen 2 columnas y uno tiene que elegir una de las 2 columnas y hacer un método de elección forzada. Elijo la frase que más te representa y que defina tu desempeño. ¿Sí?
es el menos utilizado hoy en día. Bueno, no sé si a alguno le pasó esto de que le pongan frases y le ponen lo que más los destaca. Entonces, como hay 2 columnas, el jefe se esfuerza justamente a elegir una sola. Y lo último es el método del incidente crítico, que se basa en excepciones. Es decir, en el método del incidente crítico se estima que uno siempre trabaja bien, vamos a decir así, que hay una línea de trabajo como aceptable y que el desempeño se mide con los extremos, o con lo muy, muy bueno o con lo muy, muy malo. Entonces, se definen por los aspectos más destacables o más positivos o con los más negativos, como si fuera una campana, como si fuera la campana de Gauss. Entonces, al definir los positivos, se le ponen objetivos para realzarlos, mantenerlos y potenciarlos, y los negativos se trata de trabajar para corregirlos, eliminarlos. Pero se concentran solo en eso. Esa también tampoco, la más utilizada es la primera. Cuando hay ven que el ejemplo es así, no sé si se ve, pero donde hay aspectos excepcionalmente positivos y negativos, y no va poniendo cruz. Entonces, sobre eso se hace la devolución. Claramente, si uno quiere ser, depende cómo define esos puntos y qué signifique cada uno, es más o menos subjetiva o objetiva, ¿no? Por eso es importante que en los 3 casos se defina muy bien qué voy a evaluar y cómo. Por eso es más común la gráfica, porque la gráfica, al tener que puntuar, uno tiene que definir qué competencia es y qué significa cada puntuación, y ya después lo único que hace es marcar. En los otros casos es por ahí un poco más complejo para hacerlo medible y para hacer el detalle, pero también se han utilizado. Algunas se combinan, hay algunas que tienen combinadas, la gráfica con un incidente crítico, por ejemplo. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Una duda? Perfecto. Bueno, díganme ustedes, antes de abrir esta parte, ¿por qué les parece que fallan las evaluaciones de desempeño? Hablemos un montón, así que hay un montón de material. ¿Mare? O sea, hay varias, pero creo que primero, por ahí para ir en orden, es por lo que a veces el análisis y descripción del puesto no está bien hecho, está anticuado y demás, y como que ya partimos de una mala base para el desempeño. Después, también errores en cuanto a que a veces el que te tiene que evaluar no está capacitado para evaluarte o no es objetivo para hacerlo. Por otro lado, como decía, creo que era Vale, que no tenían claro cuál es el feedback, creo que era Vale la que decía que no tenían claro si este año le iban a dar feedback o no. No dar feedback y seguimiento a la evaluación creo que es un error bastante común y súper grave. Y después también, como vos dijiste, no hay que evaluar a la persona, sino a la actividad que realiza en el puesto de trabajo. O sea, no caer en evaluar personalidades, cosas personales, digamos. Seguido eso sería en sí también en muchos casos que no hay objetivos claros. Bien, cuando no están bien planteados los objetivos, la evaluación de desempeño naturalmente va a fallar. Se vuelve subjetiva. Creo que Pedro contaba que no le servían mucho los puntos porque eran medio genéricos y al fin y al cabo se complicaba, uno no lo termina valorando. Algo que dijiste que es muy importante, que no lo hablamos hasta ahora, esto de hacer seguimiento. Si hablamos del feedback, de que sea constante, que no es cosa de una vez, pero hacer seguimiento a lo constructivo. O sea, si yo después de la evaluación de desempeño te planteé mejoras, yo después tengo que seguir para ver, o sea, tiene que haber un seguimiento mutuo para ver cómo eso va evolucionando. No es que el año que viene te plantee un objetivo nuevo y chao, me olvidé de lo anterior. Eso se va trabajando a la par, ¿sí? Sí, también el lapso en el que lo haces, porque si vos me decís, bueno, a mitad de año te evalúo y recién te vuelvo a evaluar a fin de año, y en esos 6 meses no te dije si vas bien, si vas mal, si capaz que desde el primer mes que arranqué a evaluarte por segunda vez en el año, venís arrastrando el mismo error y podrías haber mejorado tu desempeño si te lo digo al mes o a la semana. Bien, perfecto. Nati. Creo que tiene que ver también con la organización donde estamos. En mi organización las evaluaciones de desempeño sirvieron solamente para darnos categorías que serían aumentos de sueldo.
pero después no tuvimos ningún feedback. O sea, hicimos la evaluación y creo que 6 meses después nos dijeron, bueno, acá les devolvemos lo que dijo tu jefe. Y también nos pusieron ese tema del puntaje. Se podía poner máximo 8 en una escala de 1 a 10. No tenía que haber muchos 8 en la organización, tenían un cupo. Y ya te digo, no nos sirvió de nada, porque de hecho no sabemos, yo no sé cuáles son mis objetivos. Viste que yo conté que me había ido porque mi jefa me había maltratado mucho, qué sé yo. Bueno, me fui a otro sector y yo planteé cuáles eran mis objetivos en base a lo que yo sabía hacer, no a otra cosa. Claro. Mi jefa nueva no planteó mis objetivos, los planteé yo. Y cuando me hagan la evaluación de desempeño, ni siquiera sé si me voy a acordar de los objetivos que puse en mi puesto de trabajo, porque lo hice todo yo. O sea, así como me fui, se armé todo para irme y armé todo para ponerme en un lugar. Y cuando me evalúan, no me evalúan por ningún objetivo. Yo pongo las tareas que hago y no sé qué puse hace 2 años en la descripción de puesto. La verdad es esa. Claro. Igualmente, si me ponen alguna nota, me la van a poner y me va a servir para aumentar en mi escala salarial, ¿no? Que la escala salarial ahora en el momento en el que estoy, por más que me saque un 10, no me va a servir de nada, me va a servir para acumular puntos para dentro de 4 años. Sí, lamentablemente las organizaciones más burocráticas a veces pasan estas cosas, que no se valora tampoco tanto el proceso en sí mismo, ¿no? No solamente que no saben los objetivos. Sí. Me re llamó la atención lo que dijeron las otras chicas, porque a nosotros no nos evalúan con feedback. O sea, mi jefe nunca vino a decirme qué estaba bien o qué estaba mal. Me mandaron el papelito, ni siquiera en un sobre cerrado. Pero si tenés, o sea, fuera de eso, hay instancias de feedback habitual. O sea, ¿cómo sabes si vos te equivocaste en algo? Si fallaste en algo. ¿Hay algo de eso o no hay ni comunicación tampoco? Sí, te podés comunicar, pero nunca te dicen nada, qué es lo que haces bien o qué es lo que haces mal, me parece. O sea, suponete, por decirte algo, yo en el otro lugar donde estaba, trabajaba un montón, hice un montón de cosas que estuvieron bien. Y para mi jefa estaban bien las cosas que estaba haciendo, nunca me dijo, no, Nati, eso está mal. Claro. Después se le chifló el moño, sí, empezó a cada vez dejarme más de lado, pero nunca me dijo, no, esto la verdad que no es así como lo estás haciendo. Claro. Sí, no, tomó una actitud totalmente abusiva al respecto, totalmente. Claro, pero lo que voy es que en ningún lugar te dicen si está bien o está mal. Es medio como que vas adivinando, porque no están puestas las tareas tampoco bien. O sea, no hay... Sí, no está planteado ni bien el rol, ni tampoco planteado los objetivos correctamente. O sea, no hay pleno de objetivos. Es algo rutinario, vamos a decir así. No, a no ser que estés haciendo las cosas muy, muy mal, sí Bien. te dicen que lo estás haciendo mal. O sea, suponete, en un momento donde te están enseñando a hacer algo, sí te dicen, mira, esto no se hace así, pero después ya... Ya no. Bueno, eso es porque el proceso de por sí está mal armado desde el vamos, ¿no? Hay un proceso global, fuera del momento de desempeño, de feedback. Ahora no sé si lo están armando un poco mejor, pero bueno, está así. Con fe, con esperanza. Guada, ¿ibas a decir algo? Sí, que creo que las evaluaciones de desempeño pueden fallar porque o no están bien seteados los objetivos desde un principio, que es lo que decía Vale, que después es como que, bueno, lo que a mí me parece, y después que, por la otra cosa que pueden fallar, es por la falta de comunicación durante los periodos, o sea, en el día a día, ¿no? Bien, cuando te sorprende. Vamos todos con ideas distintas. Sí. Claro, eso, que te sorprendan. Bien. Nari, ¿vas a decir algo más? Si no avanzo un poquito. Sí, o sea, yo quería decir que a veces, como en el caso de Nati, como que lo que falla no es por ahí tanto, o sea, más allá de que ella tiene que plantear sus propios objetivos, lo cual, o sea, está bien pero mal, o sea, está bien que como que compares los objetivos que vos planteás de la parte de supervisión con los que la persona piensa que tiene, como para ver que son realistas, en definitiva. Creo que el punto ahí es que el objetivo de la evaluación de desempeño en sí, o sea, el único objetivo que tiene ahí la evaluación es
para recategorizar o dar el premio ese, y como que en sí no. No, está incompleto el proceso Haces todo total. ese trabajo, deberías como buscarle otra vuelta al objetivo que va a tener la evaluación. Y otra cosa que quería destacar, que la evaluación no siempre va a ser que te digan qué está mal, sino que también te digan qué está bien para como seguir haciéndolo de la misma manera o darle énfasis a mandarle pila a eso, digamos, también. Obvio. O a ver cómo lo que, claro, o también ver cómo lo que estás aplicando bien en un tema de los que estás trabajando lo podés aplicar al resto, que capaz que no te va tan bien como en ese punto, digamos. Nada de eso. Bien. Bueno, paso rapidito un poco para sintetizar lo que ustedes dijeron. Preparación inadecuada de los evaluadores. Esto es importante. No saber evaluar es parte de que falle, ¿sí? Por más que sea tu supervisor directo, si no sabe evaluar, no sabe bien qué es cada capacidad o qué vale cada cosa, es parte de que falle. No realizar una buena entrevista de valoración. Muchos directivos temen valorar el rendimiento, sobre todo cuando no tienen buenas noticias que comunicar, y se crea frustración a través de combinación de valoraciones y revisiones salariales. Pero cuando digo que revisión salarial mezclada con desempeño a veces no va tan directamente. No está mal, pero debería haber instancias adicionales. Y a veces pasa eso, te evalúan y te tiran el papel por la cabeza y te dicen tomaste tu nota, o besito, y no hacer una buena entrevista de feedback para que uno se lleve lo constructivo o lo que tiene que seguir trabajando como algo bueno. No hay feedback o no hay una buena devolución de resultados, directamente no sabemos bien en qué queda o de dónde sale lo que me están diciendo. Cuando las evaluaciones las hacen las personas que desconocen la forma de desempeñarse del individuo, esto lo hablé del principio, es clave. Si no te evalúa alguien que se conoce cómo trabajás, automáticamente todo el proceso se vuelve frustrante o uno le resta importancia y no toma ni un objetivo en cuenta. O sea, y ambas cosas son contraproducentes para la productividad y para la misma organización. No hay objetivos claros, esto lo dijeron ustedes muy bien. No está bien planteado el análisis y descripción de puesto, también lo mencionaron. Evaluar la personalidad en vez del desempeño. También está erróneo, esto no es una valoración personal, es una valoración de los roles y de las capacidades de los puestos, y hay que correr de lado ese tipo de sesgos. Caída en los errores de subjetivos de juicio, ¿sí? De ser subjetivos justamente. Lapsos inapropiados, cuando yo después de 6 meses te vengo a decir que te equivocaste hace 1000 años y yo ni me acuerdo ni cuándo fue, ni qué hice, ni qué dije, no tuve tiempo de solucionarlo, no tuve tiempo de trabajarlo porque nunca me enteré. Asumir que el otro sabe también es erróneo, es parte de la comunicación. No hay seguimiento ni coaching después de la evaluación, o sea, esto de que uno plantea constructivos y después no hace seguimiento y el año que viene de nuevo objetivos y bueno, y lo del año pasado no lo traemos o yo lo cambié, no suma. Bueno, y otros que ya habrán comentado. Y esto dentro de los errores de juicio, también incluimos esto de los errores de tendencia central de las escalas o errores de contraste, cuando uno está evaluando y vengo de evaluar, no sé, a una persona que viene desempeñándose mal y después viene uno como que queda tan cargado de mala onda, como que uno no sabe poner su propia vara y viene con bronca de otras reuniones y no devuelve objetivamente, o cuando se identifica con alguien y como me llevo bien, lo evalúo bien. Esas cosas están erróneas también y son muy subjetivas. Bien, con esto cerramos. Sí quería decirles que lean sobre evaluación 360 antes de terminar. Sí me importa que se lleven que la evaluación 360 es una evaluación que no se suele hacer todos los años, que se suele hacer cada tanto, por ahí es una evaluación más vertical y cada tantos años es un 360 porque implica un costo adicional, porque el 360 evalúa justamente el círculo de evaluaciones, ¿no? A uno lo evalúan, pero no evalúa a supervisores, evalúa pares y evalúa hacia abajo también, cuando hay. Entonces, esa evaluación lleva mucho tiempo, requiere mucha objetividad y se suele contratar a alguien de afuera para que arme todo el procesamiento de información y además, obviamente, requiere establecer muy bien las condiciones y demás. Lean eso, queda 1 minuto 20. Mariano, estás acá, ¿no? Sí.
¿Querías Sí. decir algo o Sí, porque dos cosas. querés, Sí, cortamos corto. y volvemos? No, con menos de 15 segundos me alcanza. Pongan, chicos, porque luego los que necesitan el certificado de examen, pónganlo ahora en el Facebook, porque no están en la lista de Excel, no hay ninguno marcado. Escríbanlo en el Facebook y yo ya se los mando ahora. Escríbanlo ahora y yo ya se los voy enviando ahora. Y acuérdense que este miércoles y este jueves hay clase, ¿está? Eso solo. Bien, si quedan dudas de 360 o si hay algo que quieran agregar, lo charlamos vía Facebook, si les parece, así no los demoramos más, que ya son 8:30 y queda menos de un minuto. Así que gracias a todos, cualquier cosa nos hablamos. Gracias. 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 Gracias, profe. Gracias. Gracias. Chao, profe. Chao. Nos vemos.